Hoy vamos a concluir nuestro último mensaje de la serie Lecciones Mayores de los Profetas Menores y vamos a conocer el mensaje del profeta Malaquías. El último libro del Antiguo Testamento, por favor, busquen sus Biblias Malaquías. Malaquías es un pequeño libro de 4 capítulos, 55 versículos. Fue el último escrito antes de cerrarse el Antiguo Testamento y nos prepara la llegada del Mesías. Hoy vamos a conocer en este libro 6 reproches que Dios le hace a su pueblo. Cada uno de estos reproches es presentado por Dios y el pueblo le contesta a Dios con una pregunta justificadora, donde el pueblo se justifica. Las preguntas que Dios presenta a través de este libro a su pueblo son preguntas muy valiosas, porque son preguntas que muchas veces atormentan la mente y el corazón de los cristianos. Hoy vamos a ver, a vuelo de pájaro, un resumen del libro conociendo los 6 reproches que Dios le hace al pueblo. Y después voy a tomar el tercero que Dios puso en mi corazón, analizar con detalle junto con ustedes. Conozcamos entonces el mensaje del profeta Malaquías. Comienza en el versículo 1 la introducción al escrito diciendo profecía, literalmente carga de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. En realidad el texto original solamente dice por mano de Malaquías, Beyad Malaquí. Beyad, por Yad, mano, por mano de Malaquías. Malak es mensajero y significa mío, mi mensajero, eso significa Malaquías. Y es el nombre del profeta, pero también funciona como el mensajero de Dios. Dicho en otras palabras, este escrito es revelado por Dios mismo a su mensajero que se llama Malaquías también. Y nos introduce 6 reproches, vamos a conocer. El primer reproche aparece en el capítulo 1, en el versículo 2. Yo los he amado, dice el Señor, dice Yahweh o Jehová, depende de la Biblia que traigas. Yo los he amado, pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? Y aquí el pueblo le reclama a Dios. Obviamente el reclamo del pueblo a Dios no es verbal en realidad, aunque dice que eso dice el pueblo. Obviamente los judíos no andaban por la calle diciendo, Dios ni nos ama. Simplemente ellos así sentían y lo pensaban, que Dios no los amaba en realidad. ¿Y por qué pensaban eso? Dice ahí el texto, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Y este es ya Dios preguntando, declara el Señor. Y sigue explicando, no lo voy a detallar. Básicamente, el primer reclamo que Dios le hace a su pueblo es porque cuestionan que los ama, cuestionan el amor de Dios. Y este es un problema común entre los cristianos también. Que cuando pasan por pruebas o cuando Dios no contesta las promesas que ellos están esperando, ellos dicen, yo creo que Dios no me ama como yo pensaba. En el contexto de ellos era porque en el último de los profetas, que es Zacarías, que estudiamos la vez anterior, ya han pasado más de 90 años y el libro de Zacarías cierra diciendo que Dios va a prosperar Jerusalén, que las naciones van a estar sometidas debajo de los pies del Señor. Y ya pasaron 90 años y Judá sigue siendo una pequeña provincia del imperio persa y no ven que se cumplieron las promesas como ellos esperaban. Y ellos están resentidos porque Dios no los ama, o eso es lo que ellos creen. ¿Alguna vez te sentiste así? Como que, bueno, Dios no me ha de amar tanto. ¿Por qué? Porque no cumple las promesas. Mira, yo me encontré esta promesa, yo oré, yo reclamé la sanidad y yo pedí y Dios no me lo concedió. Yo le pedí trabajo al Señor y hasta perdí mis ahorros. Y muchas cosas que uno espera de Dios y no suceden de la manera que uno quiere y en el tiempo que uno quiere y uno lo malinterpreta y dice, Dios no me ama. Así que esa profecía, ese reclamo que Dios le hace a ellos nos ayuda a aquellos de nosotros que a veces dudemos del amor de Dios. Segundo reclamo aparece en el capítulo 1, versículo 6 en delante. Este es un reclamo que Dios les hace por menospreciarlo. Dice versículo 6, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor.
Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. Por cierto, una frase repetida decenas de veces en este pequeño libro de 55 versículos es Yahweh Shebaot, Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Y dice, el versículo 6 todavía dice el Señor de los ejércitos, a ustedes sacerdotes que menosprecian mi nombre. Pero ustedes dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y ustedes dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? En que dicen, la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Y el punto de todo esto es que ellos habían caído en una mediocridad espiritual, habían caído en el conformismo, en la rutina. Ya pasaron 90 años, ellos no vieron los milagros que esperaban y pues no quiere tampoco que Dios los castigue, que los mande al destierro otra vez. ¿Qué hacen? Pues vamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero lo hacían con una mala actitud. En lugar de darle a Dios lo mejor y con la mejor actitud, empezaron a darle las cosas que le sobraban. Dios había ordenado claramente que cuando le ofrecieran sacrificios, le dieran lo mejor. Pero ellos empezaban a buscar entre sus rebaños, ay, pues vendo ovejas, vendo mis ovejas. No, pues, y la gente empezaba, y la que nadie quería comprar, ¿por qué? Porque estaba coja, porque estaba ciega. Pues esa agarra esa y esa lleva la de ofrenda a Jehová. Y luego en otra ocasión venía un lobo y se llevaba una oveja y salía el pastor detrás del lobo con un palo o con piedras y se lo alcanzaba a quitar, pero la oveja ya quedaba toda quebrada o hasta muerta y decían, ¡y qué pérdida! Pues yo no me quiero comer ese animal. Ah, ya sé. Y la llevaban al templo. Sacerdote para Jehová. Y entonces Dios le dice a los sacerdotes, ¿por qué aceptan esas ofrendas? Si se las llevan a sus príncipes, ¿las aceptarían? Yo les contaba a los de la mañana, cuando yo era niño había una pariente lejana que ya no vive, que vivía en Estados Unidos y nosotros allá en la pobreza extrema. Así que fue y nos visitó. Y cuando nos visitaba, a veces nos llevaba regalos. Y recuerdo una vez que después de que le dio un regalo a los que estaban ahí, quedaba yo y yo no había recibido nada. Y al final, ella como que dijo, y sacó un peine. Hasta dientes le faltaban. Y dijo, lo iba a tirar, pero me acordé de ti, me dijo. Yo dije, yo era niño y allá, pero no se me olvidan esas palabras. Aún nosotros nos sentimos ofendidos cuando nos dan las obras. De perdida que no te digan que son las obras, ¿verdad? Mucho menos para Dios. Aquí cuando dice que ellos ofrecían pan inmundo, no se refiere a pan. Es una forma en que los judíos de ese tiempo le llamaban a los sacrificios que le llevaban a Dios. Y la mesa de la que habla no es la mesa, es el altar de los sacrificios. Así que cuando ellos llevaban pan inmundo significa ofrendas que no eran dignas de Dios, no eran calificadas. ¿Y cuál es el paralelo para la gente de ahora? Es cuando nosotros nos conformamos y ya hacemos las cosas cristianas por costumbre. Así ellos dicen, qué fastidio, ofrecer sacrificios otra vez, qué fastidio. Y todo lo hacían así. Y hay veces que nosotros podemos caer en esa trampa. Ir a la iglesia el domingo otra vez, qué fastidio. Ojalá se acabe pronto. Y la gente a veces puede pensar así. O están en un ministerio y dicen, no, ¿por qué nosotros tenemos que llegar más temprano? ¿Para qué me metí en la alabanza? Yo no sé qué estaba pensando. Son los que llegan más temprano. O no sé, yo me puse ahí y luego me ponen a aspirar allí. O sea, cualquier cosa que uno hace para el Señor, si uno olvida, uno puede en su corazón quejarse. Pero eso es despreciar al Señor, según el pasaje que estamos leyendo. El tercer reproche lo vamos a pasar hasta el final porque es el que voy a explicar. Ese va del capítulo 2, versículo 10 al 16. El cuarto reproche está en el versículo 17 del capítulo 2, el último versículo del capítulo 2, donde dice, desde el 2:17 hasta el 3:5,
Es una acusación. Dios está ofendido porque lo acusan de ser malvado, de favorecer a los malos. Dice 2:17. Han cansado al Señor con sus palabras. Y dicen, ¿en qué te hemos cansado? Cuando dicen, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor, y en ellos Él se complace. ¿O dónde está el Dios de la justicia? Acusan a Dios de favorecer a los malvados. Es un problema que atormenta a los creyentes de todas las generaciones. Cuando el creyente ve que los malvados prosperan, que blasfeman, que roban, que son deshonestos, que hacen negocios sucios y les salen bien y quedan impunes. Entonces muchas veces el creyente dice, pero ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no hace nada? No, Dios favorece a los malvados. Este pensamiento surge y Dios les dice, me ofenden cuando ustedes piensan así de mí. Cuando hablan así de mí me ofenden. Yo no estoy a favor de los malvados. De hecho, si ustedes analizaran con lujo de detalle la respuesta que Dios les va a dar, se sorprenderían. Pero baste decir por ahora que debemos tener mucho cuidado de acusar a Dios de maldades cuando vemos que los malos prosperan. Aparentemente prosperan por un tiempo. El siguiente reproche que Dios les hace está en el capítulo 3, pero ya en el versículo 8 es donde se presenta con claridad. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Esa es una pregunta ridícula que Dios hace a su pueblo. ¿Robará el hombre a Dios? Obviamente no. ¿Quién puede robarle a aquel que todo lo ve y todo lo sabe, no? Al que lleva las cuentas más claras que el mejor auditor. No puede el hombre robarle a Dios. De hecho, todo es de Dios. Pero ustedes, dice el texto, me están robando, dice Dios. Ustedes me están robando. Y dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. En los diezmos y en las ofrendas. Y entonces, la ley decía claramente que los israelitas debían de ofrendar a Dios. Debían ofrendar a Dios. Pero ellos empezaban a justificar de muchas maneras no ofrendar a Dios. No ofrendar a Dios. El Nuevo Testamento está lleno de pasajes donde dicen claramente que los cristianos debemos ser generosos para la obra de Dios. Por eso damos ofrendas en nuestra iglesia. Nadie nos fuerza, todo lo contrario, las damos con alegría y muchos de nosotros las damos con generosidad. Un día Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que Él nos confió, que todo es de Él, pero Él nos pone a prueba que devolvamos un porcentaje. En el Antiguo Testamento era el 10% cuando menos. En el Nuevo Testamento no es forzoso el 10%, puedes dar más que eso, pero la mayoría, dicen los estudios, que no dan. Dicen que el evangélico promedio en Estados Unidos da solo el 4%. Pero en realidad eso no es exacto, porque a mí me consta que muchos dan el 10% o el más del 10%. Quiere decir que muchos otros no dan ni el 4%, porque al prorratearse, quiere decir que están dando muchísimo menos que eso. Ahora, yo nada más les digo, realmente Dios dice que cuando no damos diezmos u ofrendas a la causa de Cristo es robarle a Él. Muchas veces los creyentes usan los abusos de las personas para justificar la avaricia o el materialismo. Porque hay gente que malversa los fondos de las iglesias o porque otros no dan. Pero recuerden, un día Dios va a tratar con nosotros. Además, que Dios siempre recompensa la obediencia en esta área. Pero dejémoslo allí. Esto simplemente nos ayuda a aquellos que tengamos problemas con la generosidad cristiana. El último de los reproches está en el capítulo 3 del versículo 13 hasta el capítulo 4 versículo 3 y es otra acusación de que Dios es injusto, pero es la parte contraria de la anterior. En la anterior ellos decían, el malvado prospera y Dios no hace nada. Y en esta ellos dicen, el bueno, el justo obedece y Dios no lo recompensa. Al malvado lo recompensa y al que debería recompensar no recompensa.
capítulo 3, versículo 13. Sus palabras han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero ustedes dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? Han dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Y aquí ellos se quejan, dicen, de nada me sirvió. De nada me sirvió ir a la iglesia. Mira, de todos modos me despidieron. ¿De qué me sirvió leer la Biblia? Mira, de todos modos me detectaron esta enfermedad. ¿De qué me sirvió dar ofrendas, ir al viaje misionero? ¿De qué me sirve a mí ser cristiano? Mira, mira. Y se quejaban de eso. ¿Qué estaban insinuando con eso? Dios es injusto. A los soberbios y los arrogantes, a los blasfemos, mira cómo prosperan. Y los que sí le echan ganas, mira, Dios no se fija. Esa es una manera muy miope, disculpen la expresión, muy miope de interpretar la realidad. ¿Qué es la miopía? Que no ves de lejos, todo lo ves nada más de cerca, ¿verdad? Aquí, pero ya de lejos ves borroso. Cuando todo lo interpretamos en el aquí y en el ahora, pues podemos malinterpretar las cosas. Dios no nos va a recompensar todo en esta vida. Hay una eternidad donde vamos a ser recompensados y evaluados. ¿Cuál es la satisfacción del injusto según el Salmo 73? Lo que pueda disfrutar en esta vida. Y después que muera, se acabó. ¿Cuál es el infierno que puede sufrir el que es justificado por Cristo? El único infierno que debe de temer un creyente es el que le toque en esta vida. Porque después de esta vida solo hay gloria. Pero cuando no tenemos una visión de largo alcance, sino una vista espiritualmente miope, todo lo interpretamos en el aquí y el ahora. Pensamos que Dios es malo porque los malvados prosperan y que Dios es injusto porque los que lo honran no les va tan bien como los otros. Mira, se roba los impuestos, no hace las declaraciones bien y mira el camionetón que trae. En cambio yo declaré todo y me hicieron auditoría, ¿verdad? Los del IRS. Y miles de ejemplos más como ese. Así que, como pueden ver, estas preguntas que Dios confronta con su pueblo aquí son preguntas del día a día para nosotros, preguntas que muchas veces nos atormentan en tiempos de prueba. Ahora vamos a analizar el tercer de los 6 reproches que aparece en el profeta Malaquías, y es un reproche que Dios le hace a su pueblo por ser desleales. Vamos a ver cómo Dios hace ese reproche en capítulo 2, versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? Comienza con una pregunta retórica. Ustedes van a funcionar como el pueblo de Dios. Y este es el profeta Malaquías, porque está en primera persona del plural. ¿Qué dijo este? O sea que él está diciendo nosotros, no está diciéndoles ustedes. Porque dice, no tenemos todos un mismo Padre. O sea que este no es Dios hablando, este es Malaquías, por orden de Dios. Y se refiere no al mismo Padre, en el caso de ellos al Padre Abraham, sino al mismo Padre. ¿A cuál Padre? Al Padre Celestial. Así que, ¿cuál es la respuesta? Sí, todos tenemos el mismo Padre, Dios, nuestro Padre Celestial. Siguiente pregunta. ¿No nos ha creado un mismo Dios? Sí. ¿O te creó, o quién te creó a ti? ¿Verdad? Sí. Todos tenemos el mismo Padre, todos tenemos el mismo Creador. Y obviamente aquí todos los que está hablando son todos los del pueblo de Dios. Son todos los que creen en Yahweh, en Jehová, en Dios Padre. Sí, la respuesta es sí. Y con esta forma de preguntar, él está introduciendo el estándar que va a usar. Todos somos hijos del mismo, somos hermanos en la fe. Todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿sí o no? Sí, por eso está preguntando eso, sí. Entonces, la tercera pregunta, aquí viene el golpe. Dice el versículo 10. Entonces, ¿por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? ¿De qué pacto está hablando? Te preguntarás. El pacto de nuestros padres se refiere a los padres de los judíos, a los patriarcas. En la historia bíblica, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. En Deuteronomio 4:31 dice, pues el Señor, Yahweh, tu Dios, es Dios compasivo, no te abandonará ni te destruirá.
ni olvidará el pacto que juró Él a tus padres. Dios hizo un pacto con Abraham, le dijo, tú eres mío, yo te bendeciré y a través de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Después Dios reafirma ese mismo pacto con el hijo de Abraham, con Isaac, y luego reafirma ese mismo pacto con el hijo menor de Isaac, Jacob. Así que Dios era un Dios que tenía una relación de pacto con esta nación. Así que Dios espera que ellos, entre ellos, también sean leales. Así como Dios es leal para con ellos, Él espera que sus hijos se traten con lealtad unos a otros. Es como decimos, cuando nosotros tenemos hijos, les decimos a nuestros hijos, ustedes son hermanos. Tú no puedes estar maltratando a tu hermano, tú no puedes estar maltratando a tu hermana, son hermanos. Y el padre interviene cuando ve que un hermano está maltratando a otro. ¿Cómo vas a hacer eso? Es tu hermano. Si un hermano estuviera lastimando al otro y un padre está presente y no interviene, cualquiera de nosotros se escandalizaría y diría, oye, pues, oiga, mire, el sentido común no lo dice. Ahora, si Él es nuestro Padre y nosotros somos hermanos, ¿por qué estamos abusando unos de otros? Entonces, cuando los judíos oyen la acusación de Dios, como que se voltean así como los adolescentes cuando el papá los quiere regañar y los adolescentes se voltean diciendo como que, ¿qué trae, no? Y fíjense, porque ellos dice, deslealmente ha obrado Judá, y una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén. Y seguramente ellos decían, ¿pero de qué habla Dios? ¿De qué deslealtad? Que yo me acuerde, yo no he defraudado a nadie. Que yo me acuerde, yo le devolví su herramienta. Que yo recuerde, no me aproveché. ¿De qué deslealtad habla? Cuando tú oyes la palabra deslealtad, a lo mejor te imaginas que vamos a jugar en el mismo equipo y a la hora de la hora te abres la camiseta y eres del equipo contrario y echas autogol. Dices, y nos traicionó. O sea, esa es la idea que a veces uno tiene de una deslealtad, pero Dios los va a sorprender con lo que les va a sacar en detalle. ¿De qué deslealtad está hablando a Dios? O sea, que no es un pecado directo contra Él, es un pecado contra el prójimo. Y Dios les va a dar 2 ejemplos de deslealtad sorprendentes. El primer ejemplo está en el versículo 11. Al final dice, Judá ha profanado el santuario del Señor, que Él ama. Ahora, hagan una pausa ahí. El santuario del que está hablando aquí no es el templo, es el pueblo del que está hablando. En el capítulo 1 ya dijo, yo los he amado. Y ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? Y aquí dice, han profanado el santuario del Señor que Él ama. No está hablando del templo, está hablando del pueblo. Ustedes han profanado el pueblo. ¿Cómo? ¿Qué es profanar? Es romper algo sagrado. Y dice, se ha casado con la hija de un Dios extraño. Y la acusación, el ejemplo de deslealtad, ¿saben cuál es? Los judíos se están casando con personas de las naciones paganas, con las hijas de un Dios pagano. Eso es lo que llamamos matrimonios mixtos. Es cuando una persona creyente se casa con alguien que no es creyente y que adora a otros dioses. Dios considera eso un acto de deslealtad. Un acto de deslealtad muy, en términos prácticos, muy destructivo. Les voy a explicar. Y aquí hay varios solteros, y esto Dios me lo permite hablarle a los jóvenes. Quiero que entiendan algo. Una de las cosas más hermosas que tú puedes llegar a tener en la vida es encontrar a alguien con quien formar una familia que comparte tus creencias. Cuando tú estás con una persona haciendo familia o haciendo vida y esta persona no comparte tus creencias, suceden algunas de las cosas más dolorosas que te puedes imaginar. Este tipo de pecado, Dios lo llama un pecado. Este tipo de pecado es diferente a los demás, porque tiene alcances muy destructivos. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo peco siendo
rudo, hablándole feo a una persona, pues eso está mal. Yo no debo hablarle así a una persona. Entonces, eso va a tener una consecuencia. Yo tengo que pedir perdón y cambiar mi manera de hablar. Pero bueno, ya. Pero cuando te casas con una persona que no comparte tus creencias, arrepentirse ya no va a servir, porque ya te casaste. Ya te casaste. Miren qué tan grave puede ser si se casan personas con diferentes creencias. En primer lugar, van a garantizar conflictos en su relación. Se supone que cuando tú formas un hogar, lo haces para tener una relación con alguien que quieres disfrutar toda tu vida. Pero como no comparte tus creencias, cada vez que llegan a este punto, que por cierto, déjenme decirles, en el noviazgo puede parecer no tan importante la espiritualidad, pero a la larga es el más importante. Es el asunto más importante. Entonces, cuando dos personas no comparten su creencia y se casan, van a tener conflictos. Les voy a dar algunos ejemplos. Miren, les voy a dar algunos ejemplos. Esto es lo que pasa en la vida de los creyentes verdaderos. Si usted no se identifica con lo que voy a decir, debería preocuparse. Usted no sabe qué es ser cristiano o no está viviendo el cristianismo en su más pura esencia. El cristianismo bíblico conlleva cosas tan simples pero tan profundas como esta. Te levantas en la mañana, te pones en un lugar a solas y luego haces una oración, le dices, Dios mío, gracias por darme vida, aquí estoy otra vez, abro tu palabra, háblame a mi vida, por favor, yo te necesito, Señor, yo te quiero honrar. Y luego lees su Biblia y a través de un pasaje de la Biblia pasa algo poderoso y sobrenatural. Sientes que Dios te habla en tu corazón profundo, que hasta te hace sentir tan feliz que a veces hasta te hace llorar de alegría de lo que descubres en la palabra de Dios. Y te hace sentir tan feliz esta relación personal que tienes con Dios, que solo el que la tiene la entiende. Puedes estar absolutamente abatido por los problemas que te asedian, pero luego estás con Dios un momento y es como si te estuviera asfixiando y de pronto respiras. Y la presencia de Dios en tu vida te vitaliza, te hace sentir feliz en medio del... Es imposible de explicar. Así que tienes tu relación con Dios y terminas. Y es tan poderosa esta experiencia de comunión con Dios a través de su palabra y de la oración que la quieres compartir con las personas que más amas, que normalmente es tu esposa o tu esposo. Y como también es creyente, llegas y le dices, ¿sabes qué leí? Y él o ella te dice, ¿qué leíste? Hoy leí la Biblia. Oh, qué bonito. Y se alegra contigo porque te entiende, porque él o ella vive lo mismo. Imagínate lo que significa vivir eso y tú estás acá en el high espiritual, bien feliz por lo que Dios acabas de experimentar con Dios y llegas con el otro o con la otra y le dices, ¿qué crees que acabo de leer? Y el otro, tu pareja está este es el mejor de los escenarios y te escucha, te ve, se te queda viendo y te dice, oh, qué bonito, no, pues está bien. Te escucha, ¿no? Por dentro está pensando, ¿de cuál fuma o qué trae? ¿No? Y tú lo sabes, tú sabes que no te entiende. Y no es su culpa, porque el que sabe eres tú. Y la cosa más hermosa de la vida no la puedes comprender. Déjenme decirles algo. Esto que acabo de describir es el mejor escenario, pero muchas veces no es el mejor escenario. Solo se te queda viendo con cara de, estás loco. O sea, oh sí, qué buena onda. Y te deja. Imagínate cuando pasa el tiempo y tienen niños. Obviamente tú quieres que ellos conozcan a Cristo, que crezcan en la palabra de Dios, pero la otra persona tiene otras creencias. Entonces, llega el tiempo y ahora sí te nace la espiritualidad. No, pues vamos a la iglesia. Ve tú. En el mejor de los casos, te da permiso y te dice, sí, ve. Pero tú quisieras que estuviera contigo. ¿O no? Bueno, ahorita a lo mejor los solteros todavía no lo saben, pero lo sabrán, se los garantizo. Y luego los niños vienen a la iglesia y aprenden la lección de la escuela dominical y les enseñan algo.
Y llegan a la casa y le dicen, oye mami, allá aprendimos que... Y a veces oye cosas que dice, ¿qué le están enseñando? Pero a veces van a llegar con cosas que no le van a gustar. Oye, nos dijeron que no es bueno emborracharse. ¿Por qué tú te emborrachas? Dice, ¿sabes qué? No me está gustando a dónde estás llevando a los niños, ¿verdad? Ya sé, dice, tengo una idea. A partir de ahora, una semana contigo y una semana van conmigo allá. Ahora, no solamente hay conflictos de creencias entre personas, hay confusión entre los niños. Bueno, ¿a quién le creo? ¿A mi mamá o a mi papá? Mi mamá dice que venimos de Adán y Eva, mi papá dice que venimos de Chango. ¿A quién le creo? Y ya la señora ahí para lavarse las manos dice, no, es que yo digo del lado de mi familia. Tu papá dice del lado de su familia. ¿Cómo le explicas? ¿Cómo aclaras la confusión de los niños? Así que, primero, conflictos, y después, confusión. Tercero, se reduce tu participación activa en la causa de Cristo, en la obra de Dios. Entre más madura uno en la fe, uno quiere servir más a Dios, porque uno sabe que la cosa es la eternidad, que esta vida es temporal y tú quieres hacer recompensas, tesoros, tú quieres servir y servir. Pero tu pareja, si no es creyente, ella o él te va a decir, oye, te estás fanatizando mucho. ¿Otra vez? ¿Y hasta entre semana? ¿A dónde llevas el dinero? O sea, cada vez se pone más complicado. No, yo quiero ir con los niños. Y cada vez se complica más y la bola de nieve va en aumento. La frustración, la tristeza. Mira, terminan en un acuerdo, según. Hagamos un acuerdo. Ni tú ni yo, ya no vamos a ningún lado. Ni los niños, déjalos, que ellos crezcan y ellos decidan. A ellos les parece su acuerdo. ¿Sabes qué es para la causa de Cristo? Pérdida. A la causa de Cristo eso es pérdida. Imagínense dos escenarios más que van a suceder. Van a suceder. Bueno, cuando menos este. El otro no lo sé, Dios no permita, pero este sí. Un día, Dios no permita, tarde o temprano, te vas a enfermar. ¿O no se enferman las personas, Elida? Y van a los hospitales. ¿O no, Sheila? Nunca te imaginas, tú crees que le va a pasar a otro. Pero un día te toca a ti. Levanten la mano los que han estado en un hospital. A ver. Bienvenidos al club. Yo llevo varias también. No me pidió permiso la enfermedad. Allá termina uno. Y cuando tú estás allí y te van a meter un quirófano, tú esperas que esté contigo alguien que te ame, ¿o no? ¿Verdad? Y como tú eres creyente y cristiano o cristiana, tú lo que quisieras es que el último, la persona, la última mano que sueltas es alguien que puede orar contigo. O cuando sales del quirófano y despiertas ahí con todo el dolor y todo eso. Y en algún momento tú quieres que alguien esté tomando tu mano y dándole gracias a Dios o orando por ti antes de entrar allí. Eso es lo que quisiéramos todos. Pero este es el escenario que podría pasar. Está esta persona que tanto amas tú y que de veras es linda persona. Puede estar contigo y puede estar tomándote la mano, pero tú sabes, no le puedes decir, ora por mí. No puede hacer eso. No puede hacerlo. Y el último escenario, van a venir problemas. Hay problemas en los matrimonios. Hay problemas en los matrimonios. No les estoy diciendo a lo mejor hay problemas, les estoy diciendo hay problemas en los matrimonios. Porque dos imperfectos se casan, pues ¿qué esperaban? Va a haber problemas. Pero cuando llegan los problemas y los dos problemáticos le juraron a Dios, tú te invitamos a ser nuestro testigo,
bendice nuestra unión. Y se dicen las promesas y los votos, ¿verdad? Dicen, en salud y en, ayúdenme, salud y en enfermedad, en las buenas y en las malas. Yo te seré fiel hasta que la secretaria nos separe, ¿verdad? Eso dice, hasta que la suegra nos separe. ¿No? ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Agárrate, chiquito, ya dijiste, invocaste a Dios como testigo. Ahí está Dios diciendo, muy bien, muchachito, muy bien, muchachita. Muy bien. A eso dijiste y va a llegar el día. Va a llegar el día donde se va a poner difícil. Y va a llegar el día en donde va a llegar y te va a decir, ¿sabes qué? Ya no siento nada por ti, ya no te amo. Yo creo que lo mejor es split, sigue tu camino. No quiero que seas, no quiero hacerte infeliz. Ay, qué lindo se lavan las manos, ¿no? Y hasta te sirven los papeles a veces de divorcio. Y allí es donde tú vas a querer decir, oye, ¿y los votos que hicimos? ¿Verdad? Ahí vas a querer decir, no, espérame, no es tan fácil. Tú y yo hicimos un pacto ante Dios. Así que no, ahora es el día donde se van a demostrar los votos. No, pues el día de la boda, qué fácil, ¿o no? Pues el día de la boda, pues ¿quién no quiere hacer los votos? Si el novio lo que está pensando es en la luna de miel, ya quiere que se acabe la fiesta. No, ya que pasen los días, hijo, ya que pasen las semanas y los años, ya verás. Ya cuando ella ya no quiere voltear a verte, está mirando la ventana del carro, ¿verdad? No quiere que la toques ni con la sábana. Y entonces, allí, te voy a decir, no, pero nosotros hicimos un compromiso ante Dios. No nos vamos a dar por vencidos. Allí es donde vas a ver la diferencia de tomar en cuenta a Dios y no. Por eso Dios está diciendo a su pueblo, ustedes han sido desleales, porque el acto de casarse con personas que definitivamente no comparten tus creencias es el principio del fin. Es el principio del fin del pueblo de Dios. Es la infiltración de idolatrías potenciales, es la infiltración de la degradación en el servicio a Dios y en la adoración a Dios. El Nuevo Testamento dice respecto a estas cosas, por ejemplo, la mujer, estoy en 1 Corintios 7:39, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien quiera, con quien desee. Solo que sea en el Señor. Claro, aquí está hablando de una viuda, pero el principio aplica a los solteros mucho más. ¿Con quién me puedo casar, Luis? Según la Biblia, con quien quieras. ¿Con quien quiera? ¿No le tengo que pedir a Dios que me mande el novio así, la media naranja caída del cielo? La novia, una despampanante rubia multimillonaria. Y eso sí, con papeles, ¿verdad? No habrá alguien así para mí. Que me la mande Dios, ¿no? No, la que tú quieras, el que tú quieras, con tal de que sea en el Señor, que sea cristiano, que sea creyente. Así van a evitar todas estas complicaciones que ya describí. Sí, porque si Dios nos manda el que, Señor, mándame una. Y luego cuando las cosas se ponen difíciles, ¿qué van a decir? Tú tienes la culpa, tú me la mandaste. Me la diste echada a perder, ¿verdad? No, Dios te dice, no, tú escoges. Para eso te di cerebro, para eso te di ojitos, para que te fijes, para eso te di mente, para que analices, evalúes y después no me eches la culpa. Pero es que dijo que era cristiana. Pues sí, pero nomás porque alguien te dice que es cristiana. Hoy hay personas que dicen que son mujer y en realidad tú ya sabes lo que son. Pero ellas dicen que son mujeres, ¿no? Y no porque alguien diga que es cristiano, va a ser cristiano. Imagínate tú que tú quisieras tener una novia o un novio decente. ¿A dónde te irías a buscarla? A la cantina. Ay, sí. Voy a hablarle a los jóvenes. Imagínate que una persona está interesada en ti. Esto puede estar pasando ahora o va a pasar en el futuro. Y si esa persona está interesada en ti,
tú quieres, si llegas a amar a esa persona, que esa persona llegue a conocer lo mejor que tú has descubierto en la vida, ¿o no? Si realmente te importa esa persona, entonces háblale de Cristo. Invítalo a la iglesia. Compártele del evangelio. Muéstrale lo que tú crees. Pero este es el peligro, miren. Si tú entras en una relación romántica con esa persona, es muy probable que la persona va a consentir contigo. Pues claro, quiere ganar puntos. Es como el papá que viene el muchacho y le dice, oiga, ¿puedo salir con su hija? ¿Y vas a ir el domingo con nosotros a la iglesia? ¿Qué dirías tú? Lo que quiera, suegro. Digo, lo que quiera, don Luis. ¿Verdad? Lo que usted quiera. Pues claro, ¿qué va a decir? No es tonto o no es tonta. Es normal. Entonces tú le dices, oye, la verdad, para mí este asunto de la fe es muy importante. Oh, está bien, yo te apoyo. Ok, muy bien. ¿Cómo puedes saber si la persona está interesada en Jesús nomás por ti o si es sincero interés en Cristo? ¿Cómo podrías saber? Pues sí está difícil. La prueba final, si sí lo quieres decir, termina la relación. Dile, creo que tú vienes por mí. Y creo que a la larga eso no va a funcionar. Y si tú lo terminas o la terminas, dependiendo si es hombre o mujer. Si tú la terminas o lo terminas y dice, nah, adiós. Entonces, ¿por quién venía? Por ti y no por Cristo. Pero si dice, no le hace que ya no estemos juntos, pero la verdad a mí me interesa conocer de Dios, de Cristo. Eso es una buena señal. Pero es peligrosa porque tú vas a tener que correr el riesgo. Correr el riesgo. Pero puede ser. ¿Qué tal si de verdad Dios está usándote para atraer a una persona a Cristo, conoce a Cristo y tal vez consigues pareja o tal vez no, pero conoce a Cristo? ¿Saben algo? La que ahora es mi esposa, no porque haya tenido otras, Mi esposa, yo le compartí de Cristo a ella. Aunque yo no me hice novio de ella. El día que yo le hablé de Cristo a ella, ahí estaba Esther. Porque también Esther estaba esa noche ahí, son hermanas. Yo no fui ahí a ver diciendo, ay, a ver a quién consigo, a ver si cae el pez, ¿verdad? No, yo fui a compartir a Cristo. Pero ellas decidieron conocer a Cristo y entonces creyeron. Pero hay otros casos donde no, donde ya son novios y uno de ellos es creyente y el otro no. Entonces el creyente va a tener que reconocer qué tan importante es Jesús para mí. Y segundo, ¿es más importante Jesús que esta persona? ¿Sí o no? Y si la respuesta es sí, tengo que ser honesta con esta persona y decirle mis preocupaciones sinceras son es que tú vienes por mí, lo cual es muy lindo, pero si tú no vienes por Jesús, esto en cuestión de tiempo no va a funcionar bien. Y la persona tiene que recibir ese mensaje claro para que no la engañes, porque la estimas y la respetas. Y si la persona decide, sí me interesa conocer a Dios en verdad, esté contigo o no, por algo pasó esto. Hay casos en las iglesias donde yo he estado, donde al final terminan, pero la persona que no era creyente al principio se queda en la iglesia y el otro se va. De verdad, increíble. El que vino detrás de una persona se encuentra con la mejor persona que es Jesús y después la relación termina por alguna razón y el que decía que es creyente, ahí se va a buscar otro o otra. Pero el otro conoce a Cristo y crece y hasta crece más que la persona. Así que los escenarios, yo entiendo a los jóvenes, créanme, yo también fui joven. Debajo de esta cáscara algún día hubo un joven. Yo sé, hace hacer mucho, decir los jóvenes. Y era igual. Uno de joven dice, es que no hay suficientes cristianos y luego los que conozco están peor que los no cristianos. Siempre ha sido la misma queja. Además ella está tan linda. No, de seguro se va a convertir. Mira, tiene cara de ángel. Siempre es lo mismo, la misma. Pero si ustedes confían en Dios, pueden encontrar un creyente con quien formar una relación o si empiezan una conversación con una persona no creyente, deben ser sinceros desde pronto y decirle, mira, así están las cosas conmigo.
y tener mucho cuidado. Regresando al texto, número uno de los ejemplos que Dios pone aquí de cómo ellos fueron desleales es cuando formaron matrimonios mixtos. La segunda forma en que fueron desleales es la experiencia inversa. Regresemos a Malaquías, por favor. Versículo 14. Y ustedes dicen, el 13, perdón. Y esta otra cosa hacen. O sea, ahí va la segunda. La primera, casarse con no creyentes. La segunda, esta otra cosa hacen. Cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano. Hermanos, el altar de sacrificios donde se llevaban los animales. Entonces los sacerdotes venían y traían la ofrenda. Vamos a darle una ofrenda al Señor. ¿Quién es el altar de sacrificios? Órale pues, hay que prender el carboncito para quemar la ofrenda. Préndele, ándale. Adrián, tráete la gasolina porque esto no prende. Bueno, ¿por qué no prende? Ay, es que está todo mojado. ¿Quién le echó agua al carbón? Es que vino tu esposa hace rato, estaba quebrantada, llore y llore. Lloró tanto por lo que le hiciste que por eso no prende tu ofrenda. Eso es lo que está diciendo Dios. Y o sea que esa es la forma en que está captando la atención de ellos. ¿Cómo? Sigamos leyendo. Versículo 14. Ustedes dicen, ¿por qué? ¿Por qué el Señor no acepta nuestras ofrendas? Dice. Porque el Señor ha sido testigo. ¿Qué ha sido Dios? ¿Qué es un testigo? El que ve y oye. El que estaba allí el día que sucedieron las cosas. El Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Este es uno de los muchos versículos de la Biblia que demuestran que para Dios el matrimonio no nada más es un contrato, es un pacto. Es un pacto donde Dios está de testigo. Por eso hacemos las bodas cristianas. Ir al registro civil, sacar tu licencia y firmarla no es suficiente según estos pasajes. Hay que comparecer y decirle, Dios, queremos tu bendición en esta unión. Y ahí es donde se dicen los votos, en las bodas donde invocan a Dios como testigo. Y ahí se dicen, yo seré fiel y todo lo demás. Y Dios está ahí de testigo y dice, muy bien, muy bien. Esto es un matrimonio, según yo. Eso es un matrimonio que Dios llama pacto. Y Dios sirve como testigo. Normalmente cuando están jóvenes dice, pero ahora dice, el reproche de Dios les dice, es que tú has sido desleal con la mujer de tu juventud. Quiere decir que al hombre que se lo está diciendo, y noten que se lo dice personal tú, se lo dice al hombre en este caso. Has sido desleal a la mujer de tu juventud, quiere decir que ya no es joven. Si no le hubiera dicho, eres desleal a tu mujer, los dos son jóvenes, pero si le dice a la mujer de tu juventud es que te casaste con ella desde joven y ahora ya no eres joven. Ahora ese es como el que dice, híjole, mira nomás cómo se puso. Prefiero 2 de 20 que una de 40. Ya no le gusta, ya no está tan bonita como estaba al principio. Ya no está tan atractiva. La gravedad cobra factura. Y ahora prefiere una más joven. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Por si alguna vez oyeron algo como esto. ¿Sabes qué? La verdad, quiero que seas feliz. Yo ya no te amo y no quiero que sufras. Te deseo lo mejor. Encuentra a alguien. Que Dios te bendiga. Voy a orar por ti. Todavía le dice el descarado, ¿no? Fíjense lo que dice el texto. Dice el 15. Ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. Vayan al 16, ahorita regreso al 15. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor. Yo detesto el divorcio. Literalmente dice, yo aborrezco el divorcio, que despidan a la mujer. Dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura. La palabra iniquidad aquí debió haberse traducido violencia. Al que cubre de violencia su vestidura. Quiere decir que estaban cometiendo injusticias. Los esposos estaban divorciando de las esposas injustamente.
ya sea porque encontraban mujeres más jóvenes o mujeres más ricas o más convenientes o incluso paganas para fines comerciales o políticos. Y termina diciendo en el 16, presten atención pues a su espíritu y no sean desleales. ¿Por qué no deberían practicar el divorcio los creyentes? Primero, si se casaron con una mujer creyente, hicieron un pacto con Dios como testigo. Por eso deben pensar muy bien antes de casarse, si invocan a Dios como testigo. Que Dios considera eso un enlace serio, vitalicio, eso significa hasta la muerte. Y Dios aborrece el divorcio injusto. Ese es el punto aquí. Hay divorcios injustos. Hay divorcios donde el marido deja a la mujer y le dice, te vas y no te vas a llevar nada. No, pero es que, pues no, yo no me quiero ir, pues te vas a ir y no te voy a dar nada. No, pero que para eso hay abogados. Para eso hay abogados. A ver cómo nos va. Y entonces son injustos. Las intimidan, abusan. Hoy en día vivimos en una generación un poco más balanceada porque ahora hay leyes y las mujeres han conseguido muchos derechos. Así que una mujer consigue un abogado y a lo mejor puede agarrar una buena pensión. Pero hay mujeres que también son abusivas. Pero sea como sea, Dios desprecia la injusticia en el matrimonio y Dios aborrece el divorcio. Habrá casos excepcionales donde un divorcio pueda ser comprensible, por eso está la provisión de Deuteronomio 24. Pero los judíos habían agarrado Deuteronomio 24, del 1 al 4, como excusa para divorciarse de las esposas por el simple hecho de que las aborrecían. Ellos les decían, ¿sabes qué? Ya no te quiero. Te pusiste muy fea y además ya me enamoré de otra. Crueles. Y las dejaban. Las dejaban. Y ellos decían, ahí dice Deuteronomio 24, si ya no quieres a la esposa, dale carta, dile que la aborreces. Pero estaban torciendo la escritura. Por eso Dios da aquí con Malaquías este pasaje que dice claramente, yo, dice el Señor Jehová, aborrezco que ustedes aborrezcan a su esposa. Ustedes las aborrecen y las divorcian, pues yo aborrezco que hagan eso. Con todo este pasaje aprendemos grandes lecciones. Miren, número 1, algo que debemos recalcar. Aquí vemos una vez más en la palabra de Dios que el matrimonio cristiano desde el principio es monógamo. Es decir, un hombre y una mujer. El versículo 15 cuando dice, uno solo le dio el espíritu, está hablando de cuando Dios le dio a Adán, Dios crea a Adán y sopla en él el espíritu. Y Adán cobra vida. A Eva Dios no le dio el espíritu, ¿sabían eso? A Eva Dios la formó del costado de Adán. Así que ella ya tenía el aliento del Señor a través de Adán. Así que Dios no le hizo muchas Evas, le hizo una sola. Y era el mismo espíritu. Dios quería que a través de ellos hubiera una descendencia. Es más fácil cuando un matrimonio se mantienen fieles a Dios a pesar de los problemas y los dos son creyentes porque los hijos de ellos tienen mucho mayores probabilidades de ser creyentes también. Cuando los padres no son, uno es creyente y el otro no, y no están fieles hasta la muerte, es muy confuso, es muy improbable que los hijos quieran seguir la fe de ellos. Por eso dice, volviendo al texto del versículo 15, dice claramente, ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Dios, hermanos, busca una descendencia. Dios quiere que tus hijos sean de Él. Por eso la Biblia dice cosas como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Quién es Isaac? El hijo de Abraham. ¿Quién es Jacob? El nieto de Abraham. Es un Dios de generaciones. Dios quiere nuestros hijos también. Pero es tan importante que superemos nuestras diferencias, nos perdonemos y aprendemos a vivir cristianamente en el matrimonio para que haya mayores probabilidades que nuestros hijos lleguen a ser creyentes. No hay garantía, pero al menos se aumentan las probabilidades. Pero cuando ni eso logramos, se pierde. Se pierde. Así que la conclusión de este punto es,
no ser desleales. A Dios le disgusta cuando somos desleales en el pueblo, especialmente en la familia. Por eso hago un llamado a renovar nuestros votos de lealtad con nuestro esposo o nuestra esposa. Y a los que son solteros, que se fijen muy bien antes de formar un matrimonio, porque créanme que el matrimonio puede ser la experiencia más desafiante de tu vida, no solo la más emocionante, la más desafiante. Y a los que son de novios y son cristianos. Algunos son cristianos y están novios o encuentran un novio cristiano. Les recuerdo algo. No creas que porque tú eres novio con una cristiana o con un cristiano, el día que te cases ya formaste un hogar cristiano. No, no te confundas. El hogar cristiano lo van a formar con el paso de los años. Solamente se casaron un cristiano y una cristiana y van a empezar a vivir como cristianos ahora juntos. Tú no sabes cuán egoísta eres hasta el día que te casas. Antes de eso te crees bien cristiano. Pero ya cuando se cae la peluca y se borra el maquillaje y todo, y ahora ya hay que cambiar el pañal y levantarse temprano cada día y pagar la aseguranza y quién va a cuidar a los niños ahí. Ándale, te toca. No, yo ya lo cuidé todo el día, ahora te toca a ti, órale, no. Ahí es donde se va a notar quién es más cristiana, más cristiano. Y con el paso del tiempo se va construyendo un hogar cristiano. Así que va a ser un desafío. El matrimonio es hermosísimo, pero es desafiante. Por eso vale la pena pensar bien y recordar, Dios va a ser tu testigo. Tómalo en serio. De todos modos, cásense, ¿eh? Porque no hay nada mejor que eso, pero casarse bien en el Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra de amor y preciosa. Suplicamos que tú sigas trabajando en nuestras vidas y en la vida de los solteros. Debemos de cuidar nuestra relación con nuestra esposa, con nuestro esposo, de las deslealtades, aún del corazón, de los ojos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo podemos y debemos ganar esta batalla. Te damos gracias por tu palabra, en nombre de Jesús, amén.